Antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, florecieron en Mesoamérica civilizaciones que lograron grandes avances en la agricultura. Conformaron majestuosas ciudades y establecieron una clara estratificación social. El México de hoy es producto de ese legado prehispánico y muchos de sus rasgos culturales son herencia de esa tradición milenaria. El poblamiento de América comenzó hace unos 490.000 años, cuando el descenso de las mares, producto de la era glaciar, permitió el paso de oleadas de humanos provenientes del norte de Asia. Una de las primeras historias que se pueden recuperar sucedió hace unos 9.000 años, cuando las bandas de cazadores del Valle de México conducían mamuts a la orilla pantanosa del lago para cazarlos. Cierto día, una mujer de aproximadamente 25 años y 1,5 metros de estatura sufrió una caída y quedó sepultada en el lodo con el rostro hacia el suelo. En los libros, esta mujer es recordada como el hombre de Tepexpan. Miles de años pasaron para que los cazadores y recolectores nómadas se asentaran en aldeas y lograran domesticar el maíz, el frijol, el guaje y el zapote. Hace unos 5.000 años surgieron muchas de las características de los pueblos mesoamericanos. Se domesticó el perro, comenzó el uso del metate y se domesticó a la gran calabaza, con cuyas semillas se prepara desde entonces el pipián, característico de los pueblos de esta región. Incluso hay vestigios que permiten afirmar que en aquel tiempo se iniciaron el culto a los muertos y los sacrificios humanos. Suele considerarse al año 2500 a.C. como el origen de la historia mesoamericana. Se generalizó la vida sedentaria, surgió la cerámica y la mayoría de la población comenzó a vivir en aldeas formadas por un grupo de casas alrededor de un patio, patrón que sobrevivió a la conquista. Por aquella época surgieron también pequeñas villas que alcanzaron miles de habitantes, entre las cuales se dio un importante intercambio comercial. En los siglos siguientes, las aldeas se multiplicaron y en ellas se realizaron primitivas obras hidráulicas que propiciaron el aumento de la productividad agrícola y en general de la población. Las sociedades evolucionaron hacia una mayor jerarquización y especialización del trabajo. Surgió entonces un repertorio de imágenes simbólicas que usualmente identificamos como olmecas, la representación constante del jaguar asociado a la figura humana, las grandes mesas de piedra o mampostería, o los rostros con ojos rasgados, cejas flamígeras y labios prominentes que en algunas ocasiones dejan entrever unos colmillos feroces. Todo ello a partir del uso frecuente de la jadeíta y otras piedras verdes. Hoy sabemos que los rasgos culturales y estilísticos propios de lo llamado olmeca surgieron de manera más o menos simultánea en varias regiones. Los sitios urbanos de mayor envergadura, complejidad y con la mayor presencia de escultura y otras imágenes características de lo olmeca se ubicaron en la zona del Golfo. En San Lorenzo,
Las esculturas de mayor tamaño son los tronos, desde los cuales los gobernantes presidieron ceremonias religiosas y donde tal vez atendieron asuntos de gobierno. Las imágenes talladas en los gigantescos asientos revelan la pertenencia a cierto linaje particular. A la caída de esta ciudad, la venta fue su auténtico relevo. Ahí floreció una civilización que continuó la excelente tradición escultórica y construyó la primera pirámide mesoamericana, formada por un gigantesco cono de tierra ondulante. Aún hoy día, impresionan las enormes distancias recorridas desde el norte de Veracruz a fin de obtener la materia prima de las colosales esculturas, para lo cual se utilizaron todos los medios a su alcance, como material rodante o embarcaciones. A pesar de tal desarrollo, no hay datos para afirmar que las culturas asentadas en el territorio mesoamericano estuvieron bajo el dominio de esta metrópoli, pues cada sitio tiene particularidades que hacen pensar en un desarrollo propio. Parece que los rasgos estilísticos compartidos son producto del intenso intercambio comercial cuyas huellas aparecen en lugares tan distantes del Golfo como la costa del Pacífico. Tal homogeneidad se diluyó a partir del año 500 a.C., cuando al parecer, por un acuerdo entre los diversos grupos que habitaban el valle de Oaxaca, surgió Monte Albán. Monte Albán era una montaña pedregosa, sin agua y deshabitada, pero su posición estratégica en el centro del valle, desde donde se dominaba la vista de todo alrededor, favoreció su construcción. En su momento de esplendor, la ciudad tuvo más de 15,000 habitantes. Sus primeros edificios dieron cuenta de la intensa actividad militar que la distinguió. El de los danzantes, por ejemplo, estaba rodeado de estelas con figuras desnudas y con las vísceras expuestas que seguramente representaban cautivos sacrificados y que, en conjunto, denotaban una lista de pueblos sometidos. La exaltación pública de la victoria militar se repite en diversos sitios influidos por Monte Albán y da cuenta de la importancia que para estas culturas tuvo la guerra en la cual, seguramente, se basó su florecimiento. De manera simultánea, en el Valle de México floreció Cuicuilco. Aunque el desarrollo urbano actual y la capa de lava que cubrió el sitio dificultan las investigaciones, es claro que Cuicuilco no es solo una gigantesca pirámide de base circular, pues las grandes dimensiones de lo que fue aquel centro ceremonial hacen pensar en una importante zona urbana y un nivel de desarrollo único para su momento. Sin embargo, tras una erupción del Xitle, el sitio comenzó a despoblarse en el año 50 a.C. y fue abandonado completamente unos 100 años más tarde. Hemos terminado con ¿qué camino seguimos para migrar de Asia a América? Una travesía sin igual. Antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, florecieron en Mesoamérica civilizaciones que lograron grandes avances en la agricultura. Conformaron majestuosas ciudades y establecieron una clara estratificación social. El México de hoy es producto de ese legado prehispánico y muchos de sus rasgos culturales son herencia de esa tradición milenaria.
El poblamiento de América comenzó hace unos 490.000 años, cuando el descenso de las mares, producto de la era glaciar, permitió el paso de oleadas de humanos provenientes del norte de Asia. Una de las primeras historias que se pueden recuperar sucedió hace unos 9.000 años, cuando las bandas de cazadores del Valle de México conducían mamuts a la orilla pantanosa del lago para cazarlos. Cierto día, una mujer de aproximadamente 25 años y 1,5 metros de estatura sufrió una caída y quedó sepultada en el lodo con el rostro hacia el suelo. En los libros, esta mujer es recordada como el hombre de Tepexpan. Miles de años pasaron para que los cazadores y recolectores nómadas se asentaran en aldeas y lograran domesticar el maíz, el frijol, el guaje y el zapote. Hace unos 5.000 años surgieron muchas de las características de los pueblos mesoamericanos. Se domesticó el perro, comenzó el uso del metate y se domesticó a la gran calabaza, con cuyas semillas se prepara desde entonces el pipián, característico de los pueblos de esta región. Incluso hay vestigios que permiten afirmar que en aquel tiempo se iniciaron el culto a los muertos y los sacrificios humanos. Suele considerarse al año 2500 a.C. como el origen de la historia mesoamericana. Se generalizó la vida sedentaria, surgió la cerámica y la mayoría de la población comenzó a vivir en aldeas formadas por un grupo de casas alrededor de un patio, patrón que sobrevivió a la conquista. Por aquella época surgieron también pequeñas villas que alcanzaron miles de habitantes, entre las cuales se dio un importante intercambio comercial. En los siglos siguientes, las aldeas se multiplicaron y en ellas se realizaron primitivas obras hidráulicas que propiciaron el aumento de la productividad agrícola y en general de la población. Las sociedades evolucionaron hacia una mayor jerarquización y especialización del trabajo. Surgió entonces un repertorio de imágenes simbólicas que usualmente identificamos como olmecas. La representación constante del jaguar asociado a la figura humana, las grandes mesas de piedra o mampostería, o los rostros con ojos rasgados, cejas flamígeras y labios prominentes que en algunas ocasiones dejan entrever unos colmillos feroces. Todo ello a partir del uso frecuente de la jadeíta y otras piedras verdes. Hoy sabemos que los rasgos culturales y estilísticos propios de lo llamado olmeca surgieron de manera más o menos simultánea en varias regiones. Los sitios urbanos de mayor envergadura, complejidad y con la mayor presencia de escultura y otras imágenes características de lo olmeca se ubicaron en la zona del Golfo. En San Lorenzo, las esculturas de mayor tamaño son los tronos, desde los cuales los gobernantes presidieron ceremonias religiosas y donde tal vez atendieron asuntos de gobierno. Las imágenes talladas en los gigantescos asientos revelan la pertenencia a cierto linaje particular. A la caída de esta ciudad, la venta fue su auténtico relevo. Ahí floreció una civilización que continuó la excelente tradición escultórica y construyó la primera pirámide mesoamericana, formada por un gigantesco cono de tierra ondulante. Aún hoy día, impresionan las enormes distancias recorridas desde el norte de Veracruz a fin de obtener la materia prima de las colosales esculturas, para lo cual se utilizaron todos los medios a su alcance, como material rodante o embarcaciones. A pesar de tal desarrollo, no hay datos para afirmar que las culturas asentadas en el territorio mesoamericano estuvieron bajo el dominio de esta metrópoli, pues cada sitio tiene particularidades que hacen pensar en un desarrollo propio. Parece que los rasgos estilísticos compartidos son producto del intenso intercambio comercial cuyas huellas aparecen en lugares tan distantes del Golfo como la costa del Pacífico. Tal homogeneidad
se diluyó a partir del año 500 a.C., cuando al parecer, por un acuerdo entre los diversos grupos que habitaban el valle de Oaxaca, surgió Monte Albán. Monte Albán era una montaña pedregosa, sin agua y deshabitada, pero su posición estratégica en el centro del valle, desde donde se dominaba la vista de todo alrededor, favoreció su construcción. En su momento de esplendor, la ciudad tuvo más de 15,000 habitantes. Sus primeros edificios dieron cuenta de la intensa actividad militar que la distinguió. El de los danzantes, por ejemplo, estaba rodeado de estelas con figuras desnudas y con las vísceras expuestas que seguramente representaban cautivos sacrificados y que, en conjunto, denotaban una lista de pueblos sometidos. La exaltación pública de la victoria militar se repite en diversos sitios influidos por Monte Albán y da cuenta de la importancia que para estas culturas tuvo la guerra en la cual, seguramente, se basó su florecimiento. De manera simultánea, en el Valle de México floreció Cuicuilco. Aunque el desarrollo urbano actual y la capa de lava que cubrió el sitio dificultan las investigaciones, es claro que Cuicuilco no es solo una gigantesca pirámide de base circular, pues las grandes dimensiones de lo que fue aquel centro ceremonial hacen pensar en una importante zona urbana y un nivel de desarrollo único para su momento. Sin embargo, tras una erupción del Xitle, el sitio comenzó a despoblarse en el año 50 a.C. y fue abandonado completamente unos 100 años más tarde. Hemos terminado con ¿qué camino seguimos para migrar de Asia a América? Una travesía sin igual. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te muevas de tu lugar porque continuamos con la siguiente clase aquí en Aprende en Casa 2. Les damos las gracias y nos vemos a la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Elevamos la cadera, Yair. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos, bajamos, respirando, respiramos, bajamos, pies juntos, elevación de cadera, bajamos, una vez más, alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo, vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos, respiramos, relajado. Mantenemos extendidos los brazos, ahí sostenido. 10 segundos, respira, respira, tus brazos extendidos, relajado, sigue respirando. Bajamos, descansamos, seguimos respirando, nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla extendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajar en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros, bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Venga, la posición, mantén la posición. Una vez más, bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más, bajamos un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente.
Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.
5 segundos, vamos a contestar. Bienvenidos y bienvenidas a Aprende Rápido. Nuestra pregunta de hoy es del eje temático Historia de México. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Tendrán 5 segundos para elegir la respuesta correcta. ¡Comencemos! ¿Quién fue el primer gobernante de la Nueva España con el título de Capitán General y Justicia Mayor? A. Pedro de Alvarado. B. Hernán Cortés. C. Antonio de Mendoza. La respuesta correcta es B. Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el primer gobernante de la Nueva España, con el título de Capitán General y Justicia Mayor. Con ayuda de varios pueblos indígenas, conquistó la Gran Tenochtitlan, aunque nunca logró tomar posesión como virrey. Un dato curioso es que él mismo eligió nombrarse Hernán Cortés. Los esperamos en nuestra próxima cápsula de Aprende Rápido. Y no olviden que utilizar cubrebocas y lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día los mantendrá alejados de las enfermedades. ¡Nos vemos pronto! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.